Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Hoy te traigo las ideas principales de Ansiedad, déjame en paz, un libro escrito por Alejandro Martínez Rico. Antes de empezar, una cosa muy rápida. Este es un podcast para personas ocupadas que no quieren consumir ideas, sino que quieren usarlas. Así que si alguna vez te ha pasado que escuchas un episodio, te suena bien, pero luego tu vida sigue exactamente igual, eso tiene solución. En Patreon tenemos Ideas en Acción. Ahí las bajamos a tierra con el Oráculo, nuestro mentor virtual 24/7 que está entrenado con las mejores ideas de cientos y cientos de los mejores libros de desarrollo personal y profesional, para cuando estés bloqueado, para cuando dudes o para cuando necesites una respuesta inmediata. Te dejo su enlace en la descripción. Y ahora sí, vamos con el libro y con el episodio. El libro nos dice que hay algo importante cuando hablamos de ansiedad. Y ese algo importante es que no importa tu edad, ni si eres joven o eres más mayor o en qué país has nacido, la ansiedad es algo que no discrimina. La ansiedad es algo que puede tocar la puerta de cualquier persona en cualquier momento. Le pasa al estudiante que está preparándose para un examen. Le pasa al profesional que siente que no llega a todo. Le pasa a ese padre o a esa madre que está todo el día intentando equilibrar trabajo, familia y responsabilidades como si estuviera en la cuerda floja. Incluso la ansiedad puede aparecer cuando en teoría todo parece ir bien. Hay muchas personas que sienten ansiedad incluso cuando creen que tienen las herramientas para controlarla. Y entonces nos preguntamos, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento así si en realidad no tengo un problema grave en estos momentos que lo justifique? Y la respuesta nos dice el libro que tiene mucho que ver con cómo vivimos hoy. Nunca antes en la historia de la humanidad, nunca habíamos tenido tanta información, tantas comodidades también y tantas oportunidades. Y eso está muy bien, pero también al mismo tiempo vivimos en una época que tiene un nivel de estímulos completamente desbordado. Y nuestro cerebro no ha evolucionado para vivir en ese entorno. Nuestro cerebro ha evolucionado para ir caminando por la naturaleza, cazar, recolectar, convivir en grupos pequeños, resolver problemas puntuales, pero hoy vivimos rodeados de estímulos constantemente, a través de la pantalla, a través de las noticias, a través de los correos, en las reuniones. Parece que todo pasa a la vez y todo exige nuestra atención a la vez. Y nuestro cerebro sencillamente no está preparado para gestionar tanta información al mismo tiempo. El libro menciona un estudio que dice que el 84% de las personas revisa el teléfono móvil mientras está viendo una serie o una película. El 84% está haciendo otra cosa, está mirando otra pantalla. Hay una segunda pantalla en esa habitación. Piénsalo por un momento. Esto significa que ni siquiera somos ya capaces de ver una película. No somos ya capaces de hacer una sola cosa. Piensa cómo era ver una película antes. Era una experiencia tranquila. Ahora ya no. Ahora necesitamos mirar el móvil, necesitamos responder mensajes, necesitamos revisar las redes sociales, necesitamos mirar las noticias. Estamos viendo una pantalla y a la vez estamos consultando otra. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Que llegamos a un punto que se llama sobrecarga mental. Sobrecarga mental. Hemos desarrollado una incapacidad casi patológica para desconectar. Nos cuesta muchísimo estar simplemente presentes, sentarnos, respirar y no hacer nada. Porque nos parece que si no estamos haciendo algo productivo, estamos perdiendo el tiempo. Y hay un problema con esa mentalidad, que esa productividad muchas veces es falsa. Sí, respondemos mensajes, sí, miramos las redes, sí, saltamos de una tarea a otra, pero al final del día sentimos que estamos agotados, sentimos que no hemos avanzado realmente y sentimos que nuestra mente está acelerada. Ese estado permanente de alerta tiene consecuencias. Y una de las consecuencias más importantes es la ansiedad. La ansiedad, en gran medida, es la respuesta natural que da el cuerpo a una vida que intentamos vivir demasiado rápido. Pero hay una cosa muy importante también, y es que la ansiedad no es nuestra enemiga. En realidad la ansiedad es un sistema de protección, es una especie de alarma. Y cuando aparece en pequeñas dosis es incluso algo útil, porque te ayuda a estar alerta, ¿verdad? Te ayuda a concentrarte,
te ayuda a reaccionar cuando hay un peligro, te ayuda a prepararte cuando tienes un reto importante. Por ejemplo, tener un poco de ansiedad antes de una presentación importante te puede ayudar a prepararte mejor. O antes de un examen, un poquito de ansiedad te motiva a estudiar. El problema es cuando esa alarma no se apaga nunca. Es decir, cuando el sistema de alerta de nuestro cuerpo está funcionando por el día y por la noche 24/7 y sin descanso. Entonces la ansiedad deja de ser algo útil y empieza a convertirse en un problema bastante serio. Cuando tenemos ese sistema de alerta activado durante demasiado tiempo, nuestro cuerpo, no te quepa duda, paga un precio. Hay muchas personas con ansiedad que experimentan síntomas físicos reales y sienten que les falta el aire o que se marean o sienten molestias en el aparato digestivo o presión en el pecho o palpitaciones o sudan o tienen tensión muscular. En fin, hay un sinfín de síntomas físicos. Y muchas veces esas personas, ¿qué hacen? Pues ir al médico y hacerse pruebas y les dicen que todo está bien, porque los análisis salen normales, sus pruebas no muestran ninguna enfermedad, pero los síntomas siguen estando ahí, son reales. Y eso a la persona le genera normalmente todavía más angustia, porque entonces empieza a pensar, oye, si todo está bien, ¿qué me está pasando que los médicos no están sabiendo ver? Y la respuesta es que el cuerpo está reaccionando al estrés interno, aunque ese estrés no sea visible, porque para nuestro cerebro una amenaza imaginada puede provocar exactamente la misma reacción que una amenaza real. Esto es muy importante. Es decir, nuestro cerebro reaccionaría igual ante un león que tenemos delante o ante la posibilidad de perder un trabajo, ¿vale? Para el cerebro, las dos situaciones están activando el mismo sistema de supervivencia. Por eso la ansiedad nos provoca síntomas físicos tan intensos, porque nuestro cuerpo cree y siente y nos hace sentir que estás en peligro, aunque en realidad no estás en peligro vital, solamente estás enfrentándote a un momento de más o menos incertidumbre. Por eso es importante entender que la ansiedad no aparece por casualidad. Muchas veces es un mensaje, es una señal que nos manda nuestro cuerpo, es un recordatorio de que algo en nuestra vida necesita determinado nivel de atención. Puede ser que llevemos un ritmo de vida demasiado acelerado, puede ser que tengamos una preocupación latente que llevamos tiempo evitando, puede ser que necesitemos tomar una decisión importante o puede ser una emoción que no te estás permitiendo sentir. La ansiedad no siempre es el problema, a veces es la señal de que hay algo más profundo que necesitamos escuchar. Y para entender eso necesitamos, como casi siempre, mirar dentro de nosotros. Necesitamos entender qué es lo que está pasando en nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Y eso es lo que el libro va profundizando página a página. Cuando hablamos o cuando piensas en lo que sientes cuando tienes ansiedad, seguramente no sea solamente un síntoma o síntomas psicológicos, ¿no? Son síntomas biológicos. Esto es un concepto un poco complejo, déjame explicártelo con un ejemplo. Imagínate que tu cerebro es una ciudad, una gran ciudad, una ciudad que está llena de millones de neuronas que se comunican entre sí. Y en esa ciudad hay mensajeros. Y esos mensajeros son los neurotransmisores, esas pequeñas moléculas que llevan mensajes de una neurona a otra. Esos mensajes dicen cosas, ¿no? Dicen relájate, presta atención, huye, disfruta, descansa, ponte en alerta, yo qué sé. Cuando esos mensajeros están equilibrados, la ciudad funciona bien. Cuando ese equilibrio se rompe, la ciudad entra en caos. Y eso es lo que pasa muchas veces con la ansiedad. Hay 3 protagonistas clave en esta historia de nuestro cerebro. 3 neurotransmisores que influyen muchísimo en cómo nos sentimos. La serotonina, el cortisol y la oxitocina. La serotonina es la hormona de la felicidad, aunque en realidad no es exactamente una hormona, sino un neurotransmisor. Pero bueno, lo importante es lo que hace. La serotonina es como el sol en tu jardín interior. Cuando la tienes presente en cantidades adecuadas, te sientes en calma, con mejor estado de ánimo, duermes mejor, tienes una mente más estable, etc. Cuando tus niveles de serotonina bajan, te vas a sentir triste, irritable, con ansiedad, no duermes bien. Y solemos pensar que la serotonina
se produce en el cerebro, pero el 90% de la serotonina se produce en el intestino. En el intestino. Por eso, cada vez más investigadores, y lo habrás oído en otros medios, hablan de lo que se llama el eje intestino-cerebro. Por eso es tan importante. Lo que comes influye directamente en cómo te sientes. Y la serotonina se produce a partir de un aminoácido llamado triptófano. Es un aminoácido que tenemos en alimentos como el pavo, los huevos, los frutos secos, los plátanos, las semillas, el chocolate negro, en fin, un montón de alimentos. Pero esta alimentación no es el único factor en tu serotonina. Hay otro factor que muchas veces olvidamos y es la luz solar. Piensa que el cuerpo humano ha evolucionado pasando muchas horas al aire libre. Y hoy, en cambio, vivimos encerrados, de casa a la oficina, pasando por el coche o por el metro, pantallas, etc. Hay personas que pasan días enteros sin recibir ningún tipo de luz solar directa. Y eso tiene un impacto enorme en nuestro nivel de serotonina. Cuando tu piel y tus ojos reciben la luz natural, aumenta la producción de serotonina. Por eso en los días soleados nos sentimos más animados en general, más activos, más optimistas. No es solamente algo psicológico, es bioquímica. Y cuando pasamos demasiado tiempo en interiores, esa bioquímica empieza a fallar. Vale, hasta aquí la serotonina. El libro también nos habla del cortisol. El cortisol es conocido como la hormona del estrés, pero, al igual que la ansiedad, el cortisol no es algo malo por sí mismo. De hecho, es algo esencial para sobrevivir. Funciona como un entrenador que te dice, oye, atento, que hay algo importante que está pasando. Es decir, te ayuda a reaccionar rápido, te ayuda a concentrarte y te ayuda a responder cuando hay una amenaza. El problema, como casi siempre, es cuando ese entrenador no se calla nunca, cuando tenemos el cortisol elevado constantemente. Y eso es lo que pasa cuando vivimos en un estado continuo de estrés y de ansiedad. Cuando nuestro cortisol permanece alto durante demasiado tiempo, pues empiezan a aparecer consecuencias. Consecuencias, agotamiento, falta de sueño, no nos concentramos, estamos irritables, tenemos ansiedad. Pero además el cortisol afecta directamente a nuestro cuerpo, a nivel biológico, ¿no? Problemas digestivos, acumulamos grasa abdominal, aumenta nuestra presión arterial, sentimos palpitaciones. Seguro que te ha pasado que cuando estás muy nervioso, muy nerviosa, te duele el estómago. Eso no es casualidad, es el cortisol actuando sobre tu sistema digestivo. Y vamos con el tercer protagonista de todo esto, que es la oxitocina, que es la hormona del amor o la hormona del vínculo. El cerebro libera oxitocina cuando estamos abrazando a alguien, cuando tenemos una conversación cercana con otra persona, cuando estamos compartiendo un momento de confianza, cuando estamos conectados con otra persona. Y es capaz, la oxitocina, de reducir nuestro estrés, de reducir nuestra ansiedad y de aumentar nuestra sensación de seguridad. Es como si el cerebro nos dijera, todo está bien, no te preocupes porque no estás solo. Y aquí pasa una cosa muy interesante y es que como estamos más conectados a nivel digital que nunca y a la vez muchas personas se sienten más solas que nunca, pensamos que sí, que estamos conectados con otras personas. Pero es que la conexión digital no libera oxitocina. Hay varios estudios que menciona el libro. Hay uno en concreto que encontró que mandar mensajes de texto no produce ninguna liberación de oxitocina. Pero ojo, escuchar la voz de alguien sí. Esto significa que una conversación telefónica genera mucha más conexión emocional que las decenas de mensajes que nos cruzamos todos los días. Y sin embargo, la mayoría de jóvenes a día de hoy, por lo que se ve, parecen escribir o prefieren escribir que hablar con otra persona. Hay gente, sobre todo joven, a la que recibir una llamada a día de hoy les parece algo incómodo, algo hasta estresante incluso muchas veces. Estamos sustituyendo la conexión real por comunicación superficial y eso nuestro cerebro lo está notando. Así que regálate una buena comida, regálate un paseo al sol, regálate un abrazo con esa persona que te importa, regálate una conversación profunda con alguien. A veces el cuerpo responde muy bien a cosas muy simples que parece que hemos olvidado. Comprender cómo funciona el cerebro está muy bien y es muy útil, pero tampoco es suficiente. Porque la ansiedad también
puede estar provocada por situaciones concretas que suceden en nuestra vida. Oye, tenemos una experiencia o una preocupación o un pensamiento y demás. Por tanto, para manejar esa ansiedad tendremos que hacer algo muy lógico, ¿no? Que es identificar qué es lo que activa la ansiedad en nuestro cuerpo, qué es lo que la está disparando, cuáles son los disparadores de tu ansiedad. Porque hay muchas personas que dicen, no, a mí la ansiedad me llega de repente, en cualquier momento, como si fuera una ola que aparece sin avisar en el mar. Y de repente nota un nudo en el estómago, o nota sudores fríos, o nota que se acelera el corazón, o una sensación de peligro difícil de explicar. Y muchas veces esa persona piensa, pero si no me ha pasado nada. La ansiedad casi nunca aparece de la nada. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de qué es lo que ha activado esa ansiedad. Y si no somos capaces de identificar esos disparadores, la ansiedad se va acumulando poco a poco, como el vapor dentro de una olla a presión, ¿verdad? Hasta que un día salta y nos da una crisis de ansiedad, o nos da una crisis de agotamiento, o nos da una depresión. Por tanto, hay que identificar los disparadores de nuestra ansiedad. Y los disparadores son cualquier situación que active el sistema de alerta del cerebro. Puede ser algo emocional, como una discusión o un conflicto en el trabajo o un examen, pero también puede ser algo mucho más cotidiano. A veces la ansiedad se activa por factores físicos o incluso por hábitos. Por dormir poco, por pasar demasiadas horas frente a la pantalla, por estar muy cansado, por tener hambre, por tomar demasiada cafeína. Hay muchas personas que sufren ansiedad porque es que se toman 4 o 5 cafés al día y no se están dando cuenta de que esa cafeína es un estimulante para el cuerpo muy potente. Aumenta nuestra frecuencia cardíaca, activa nuestro sistema nervioso y eso nos puede llevar a tener síntomas de ansiedad. Lo que pasa es que a veces estamos cansados, intentamos combatir ese cansancio con café y sin quererlo también estamos alimentando la ansiedad. Hay algo que los psicólogos llaman la paradoja de la ansiedad, que es muy interesante, otra idea muy interesante del libro. Cuanto más intentamos evitar la ansiedad, más fuerte se vuelve. Es como intentar empujar una bola de nieve cuesta abajo. Cuanto más la empujas, más grande se vuelve esa bola. Evitar la ansiedad te funciona a corto plazo, pero a largo plazo esa evitación solamente la fortalece. Porque cada vez que evitas una situación que te produce ansiedad, tu cerebro ha aprendido que esa situación realmente es peligrosa. ¿Y qué pasará la próxima vez que tengas que enfrentarte a esa situación? Que la ansiedad será todavía más grande. Por eso uno de los cambios más importantes que puedes hacer es aprender algo que aparentemente es contradictorio. Aprender a aceptar la ansiedad. Reconocer lo que estás sintiendo, esa ansiedad, sin luchar contra ella. En lugar de decir, no debería sentir esto, no debería sentir esta ansiedad. Puedes decir, vale, la ansiedad está aquí, no me gusta, pero puedo vivir con ella. Y ese cambio tiene un efecto enorme, porque cuando dejamos de luchar contra la ansiedad, le estamos quitando parte de su poder. No va a desaparecer tampoco de inmediato, pero va a dejar de crecer al menos, y poco a poco va a ir perdiendo esa intensidad. Por bajarlo a lo práctico, la próxima vez que sientas ansiedad, respira profundamente, reconoce lo que está ocurriendo y dile a tu mente, oye, sé que estás aquí, no me gusta esa sensación, pero no necesito luchar contra esa ansiedad. A veces la ansiedad solamente necesita que la escuchemos para empezar a calmarse. Y hay otro elemento que también es muy importante en la ansiedad, y es la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Muchas veces tenemos dentro de nuestra cabeza un juez implacable con nosotros mismos, ¿eh? Como te decía el otro día, nos decimos cosas que jamás le diríamos a un amigo, pero sí nos las decimos a nosotros. Y ese diálogo interno constante también puede ser gasolina para la ansiedad, porque si tu refugio interior es algo hostil, pues oye, tu mente nunca descansa. Por eso tienes que comprender que tus pensamientos no son los hechos, son solamente interpretaciones de la realidad, son historias que tu mente construye y muchas veces, la mayoría diría yo, son historias equivocadas.
La ansiedad no es solamente lo que ocurre fuera, también es lo que ocurre dentro de nuestra cabeza. La mente ansiosa tiene la extraordinaria habilidad de crear historias negativas. Historias que te parecen reales, historias que te parecen inevitables, pero que muchas veces no tienen una base real. La mente ansiosa es como un narrador pesimista, que siempre está anticipando lo peor y siempre está preguntándote, ¿y si sale mal? ¿Y si es mi avión el que se cae? Y cuando ese pensamiento aparece, el cuerpo reacciona como si el peligro ya estuviera aquí. Tus pensamientos no son hechos, son interpretaciones, son hipótesis si quieres, son historias que la mente construye automáticamente. No son hechos, son creencias. Creencias que muchas veces aprendimos hace años, en la infancia, en el colegio, en experiencias pasadas, creencias que nunca cuestionamos. Y cuando creemos ciegamente en esas ideas, la ansiedad se alimenta de ellas. Porque si realmente crees que no vales, cada reto se va a convertir en una amenaza para ti. Una técnica para desmontar esto, la flecha descendente, que se usa mucho en terapia cognitiva. Sirve para descubrir qué miedo está realmente detrás de un pensamiento ansioso. Imagínate que tienes que entregarle un informe muy importante a tu jefe y aparece el pensamiento, seguro que lo hago mal. ¿Vale? Primer paso, identificar el pensamiento automático. En este caso sería, voy a hacerlo mal. Segundo paso, preguntarte algo muy importante. ¿Y si esto fuera cierto, qué significaría? ¿Qué pasa si lo hago mal? A lo mejor tu mente responde, bueno, mi jefe pensará que soy un incompetente. Y entonces sigues preguntando, ¿y si eso fuera cierto, qué significaría? ¿Qué pasa si mi jefe piensa que soy un incompetente? Entonces, tu mente responderá seguramente, pues que si piensa que soy un incompetente, a lo mejor coge y me despide. Vale. Y sigues profundizando por ahí. Y si profundices más en este ejemplo que te doy, a lo mejor la raíz está en que tu miedo es ser un fracasado, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos permite esa técnica de ¿y si eso fuera cierto, qué significaría? Pues que muchas veces el miedo real no está en la situación concreta. Está en una creencia más profunda, en este caso una creencia sobre tu valor. Tu miedo, aquí, tu ansiedad no viene porque vayas a hacer el informe mal. Tu ansiedad, en este ejemplo que te he puesto, vendría porque tienes miedo de fracasar. Es una creencia más profunda, es una creencia sobre tu valor, sobre tu identidad, sobre quién crees que eres. Y cuando detectas esa creencia es cuando puedes empezar a cuestionarla. Y además de esas creencias, por si fuera poco, la mente ansiosa usa una cosa que se llama distorsiones cognitivas, que son como esas gafas deformadas, son formas de interpretar la realidad que no son del todo precisas, ¿no? Pero son sesgos que la mente utiliza sin darse casi ni cuenta, ¿no? Hay varias bastante comunes, ¿no? El catastrofismo, ¿no? Esta gente que siempre imagina el peor escenario posible. Cometes un pequeño error y tu mente salta directamente a esto es un desastre. El filtro negativo, cuando te fijas solamente en lo negativo. Haces una presentación, 10 personas te dicen que muy bien, una persona te hace una crítica y la mente ansiosa se queda atrapada en esa persona que te ha hecho esa crítica y se olvida de las 10 personas anteriores. Otra distorsión, el pensamiento del todo o nada. O lo hago todo perfecto o todo es un fracaso, no hay término medio. Otra te doy, la sobregeneralización. Algo te sale mal una vez y tu mente concluye, por arte de Birlibirloque, que siempre va a ser así. Y hay otra muy curiosa, la lectura de mente. Creer que sabes lo que los demás piensan de ti. Seguro que creen que soy un incompetente. Seguro que piensan que soy un tío raro. La realidad es que nunca sabemos qué es lo que los demás piensan de nosotros. Pero la mente ansiosa actúa como si sí que lo supiera. Así que cada vez que detectes uno de estos pensamientos, hazte la pregunta, ¿esto es un hecho o es una interpretación? Y muchas veces descubrirás que es solamente una interpretación, una historia que la mente está contando. Y cuando la ves así, ese pensamiento va a perder parte de su fuerza, por lo menos. En la mayoría de los casos de ansiedad, lo que encontramos es miedo. Miedo a fallar, a ser rechazado, a perder algo, a no estar a la altura. Y el problema no es sentir miedo. Te he dicho muchas veces que el miedo es una emoción natural. El problema es cuando ese miedo empieza a gobernar nuestras decisiones. Cuando empezamos a evitar todo aquello que nos genera ansiedad. Cuando aparece
lo que el libro llama la trampa de la evitación. Evitar lo que tememos funciona, pero solamente a corto plazo. Si algo te genera ansiedad y lo evitas, sientes alivio, tu cuerpo se calma, ¿verdad? Tu mente tiene un respiro, pero ese alivio tiene un precio, que cada vez que evitas esa situación, como te decía antes, el cerebro aprende que esa situación era realmente peligrosa. Y la próxima vez que aparezca, la ansiedad va a ser todavía mayor. Si alguien deja de conducir después de un episodio de ansiedad, pierde libertad. Si alguien evita hablar en público, refuerza la idea de que no es capaz. Si alguien deja de volar por miedo, su vida empieza a reducirse. La evitación es como una prisión que vamos construyendo poco a poco, y cuanto más evitamos, más fuertes se vuelven los muros de esa prisión. Por eso, para romper el ciclo de la ansiedad, lo que necesitamos hacer es irnos acercando poco a poco a aquello que tememos, hacerlo de forma gradual, con paciencia, con respeto hacia nosotros mismos, y aquí es donde aparece una herramienta que es la escalera del valor. La escalera del valor es una idea muy sencilla. En lugar de enfrentarte directamente a tu mayor miedo, lo divides en pequeños pasos como si fuera una escalera, y cada peldaño es una situación ligeramente más difícil. Si tienes miedo a hablar en público, empiezas practicando a solas, luego con un amigo, luego en una reunión pequeña, y poco a poco vas demostrándole a tu cerebro que el peligro no es tan grande como parece. Y por supuesto tienes otras herramientas, la respiración profunda, la visualización, todo lo que puede ayudar a tu mente a prepararse para lo que vendrá. Todo eso cuenta. Y cuando las personas empiezan este proceso, cometen 3 errores muy comunes. El primero es que avanzan demasiado rápido por esa escalera, quieren resolverlo, ese miedo de golpe, lo cual no funciona. El segundo error es que no practican técnicas de relajación, el cuerpo necesita aprender a calmarse mientras se enfrenta al miedo. Y el tercer error es caer en una depresión porque tienen una recaída de ese miedo. Las recaídas son normales y forman parte del proceso. Así que ya lo sabes, no eres tus pensamientos, los pensamientos son eventos mentales que aparecen y desaparecen y que van cambiando, pero tú eres algo diferente, tienes que ser el que los observa, el que decide qué vas a hacer con ellos. La ansiedad puede decirte que no puedes hacer algo, el miedo puede decirte que eso es peligroso, pero cada vez que das un paso hacia adelante, le demuestras a tu cerebro que eres más fuerte de lo que creías, que el miedo no tiene la última palabra y que la calma en realidad no es ausencia de ansiedad, sino aprender a caminar a pesar de esa ansiedad. Bueno, y antes de cerrar, déjame decirte que escuchar todo esto ayuda, pero aplicarlo es lo que realmente va a transformar tu vida. Y aplicar es algo que casi siempre cuesta hacer solos. Por eso existe Ideas en Acción. Ahí en Patreon tienes acceso al oráculo, nuestro mentor virtual 24/7. El enlace te lo dejo en la descripción. Y si este episodio te ha servido, te pido que lo compartas con alguien a quien también pueda ayudar. Gracias como siempre por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, un fuerte abrazo.